El dato es de elaboración propia, pero está elaborado en función de las cifras oficiales que comparte habitualmente el Ministerio de Salud Pública a través de la División Epidemiología. Y hemos puesto el ojo, hemos reparado en la ocupación de camas, ya no camas críticas, que siempre ha sido un dato y un parámetro importante para medir el punto exacto de la pandemia en el que nos encontrábamos, sino la ocupación de camas en áreas COVID. Y cuando hablamos de internación en área COVID, estamos hablando tanto de lo público como de lo privado, pacientes que han tenido alguna complicación, posiblemente moderada, no necesariamente de las más graves, pero han empezado a tener algún inconveniente en la oxigenación, en la ventilación del cuerpo, y esto es lo que ha derivado que tengan una orden médica de internación hospitalaria. Este valor en los últimos 30 días ha tenido una caída importante del 27%. Ese es nuestro dato destacado del día de hoy, que reitero es de elaboración propia, pero está fundado y basado en información oficial, suministrada por la División de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Tenemos la primera placa para compartir en pantalla, donde estamos ofreciéndote esta lectura. Fíjate, hemos comparado los datos del 10 de julio con los del 10 de agosto. 10 de agosto, que son los últimos datos más frescos que tenemos, ¿no? Los disponibles. 251 internados teníamos hace exactamente un mes atrás. Por todo concepto, siempre en áreas COVID-19. Es decir, pacientes moderados, graves y hasta con respirador. Todos. Eran 251. De ese número, el 10 de julio, pasamos a 184 el 10 de agosto. Esto implica una caída del 27% al cabo de un mes. Más pronunciada aún ha sido la caída de ocupación de camas críticas. Dentro de áreas COVID están las terapias intensivas. Es un número, obviamente, que ha merecido un detenimiento aparte. En terapia intensiva, el 10 de julio, teníamos 127 pacientes. Y de ese número, 30 días después, el 10 de agosto, pasamos a 97, lo cual implica una reducción del 30% en la ocupación de camas críticas. Y resulta muy llamativo que aún habiendo bajado la demanda de respiradores artificiales, no ha sido proporcional esa caída en la demanda de respiradores artificiales respecto de la caída de ocupación de camas críticas o de la caída de ocupación de camas en áreas COVID. Fíjate que solamente se redujo en un mes el 9% la ocupación de respiradores artificiales por pacientes COVID-19. Pasamos de 44 el 10 de julio a 35 el 10 de agosto. 9% de caída es un número que es positivo, tiene que ver con una menor demanda de estos aparatos, pero no es proporcional, no lo es, en comparación con la reducción de internados y la reducción de pacientes críticos.